Estamos hablando sobre ensancharnos, So we're talking about enlargement, crecer, multiplicarnos. to grow, to multiply. Y se cuenta una historia And a story was told de dos vendedores de zapatos of two shoe salesmen. que enviaron a uno a una aldea They sent one to a certain area para que fuera a analizar cómo era el mercado en esa región. so they could see how the market was. Y cuando llegó, vio que nadie allí tenía zapatos puestos. And when he arrived, he said he saw no one with shoes on. Y tristemente regresó a su compañía And so he was pretty sad, and he went back to y his le dijo, company. tengo malas noticias. And he said, I've got bad news for you. Allí nadie se pone zapatos. He said, no one wears shoes there. Dice que no tenemos mercado. So there's no business Allí there. no se puede vender. There's no market there. Enviaron un segundo. So they sent a second Y el salesman. segundo fue y vio And the second one vio saw. exactamente lo mismo que vio el primero. He saw the very same thing the first one Y saw. cuando regresó, But when he went back to his vino company, entusiasmado he was y excited. dijo, tengo buenas noticias. He said, I've got great news for Nadie you. allí tiene zapatos. He said, no one wears shoes. Así que tenemos un mercado ilimitado para poder So we vender have an zapatos. unlimited market to work with. Los dos vieron la misma cosa, They both saw the same thing, pero las perspectivas fueron but diferentes. their perspective was totally different. Uno se enfocó en lo que no había, One of them saw what there was en las not, limitaciones, or the lack, y otro se enfocó en las oportunidades que estaban de frente, and the other one focused on the opportunities that dado they en las had, circunstancias que estaban. given the circumstances that Uno they had. tenía una mentalidad limitada One had a limited y otra perspective, tenía una mentalidad de crecimiento y expansión. and the other of growth and expansion. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. And so many times it happens like that to Si hay us. algo que es un reto para la multiplicación o el ensanchamiento, If there is something that is a challenge or a threat to multiplication and es una expansion, mentalidad de escasez. it's a mentality of lack. Es una mentalidad cuando vemos los problemas en vez de las oportunidades. It's when we see problems instead of opportunity. Cuando vemos los obstáculos When we see obstacles más de lo que vemos las oportunidades de crecer. more than we see opportunities for growth. Y en esta jornada And so in this journey de crecimiento y ensanchamiento, of growth, of una de enlargement, las cosas que debemos trabajar one of the things we need to work on es esa mentalidad is that mentality que nos quiere limitar that wants to y limit us mantenerlo en un espíritu de escasez and keep us in a spirit of lack en todas las áreas de nuestras vidas. in every area of our life. Sabes que la escasez tiene frutos Lack also bears y fruit. parte de los frutos de la escasez, And part of the fruits of this porque spirit la of lack, palabra fruto because the word fruit, no solamente debemos de verlo con ojos positivos, we can't just see it with a positive sino eye. que hay frutos también negativos There are also negative y la fruits. escasez tiene sus frutos. And lack has its own Uno de fruits. los frutos es que lleva al temor y a la parálisis. It takes you to fear or to being ¿Se acuerdan paralyzed. del pueblo de Dios? Do you remember the people of Cuando God? llegaron allí a la puerta de las tierras prometidas They were there at the gate of the promised y land, fueron a espiar y a ver la tierra. and they had to go and spy out the Y cuando territory. llegaron, And when they got there, comenzaron a ver que la gente allí era muy grande they began to see these people are too big for us, y eran muy poderosas. and they're too mighty. Y aunque Dios se lo había entregado, And even though God had already given it to them, el temor comenzó a llenar su corazón fear overtook their heart, y a menospreciar lo que Dios le había puesto en sus manos and it caused them to reject what God had already para put in their hands, enfrentar y ejecutar to be able to confront la batalla que Dios le había dado. and go to battle that God Cuando had given to tenemos them. un espíritu de escasez So when we have a spirit of lack o una mentalidad de escasez, or a mentality of otro de lack, los frutos que surge a la superficie another thing that will come to the es que surface, genera queja e ingratitud. it will cause ungratefulness or complaining. Este mismo pueblo de Israel, The same people of Israel, cuando sale de la tierra prometida, when they leave from captivity, allá tenían que, perdón, gracias, You're de welcome. Egipto, When de they allá left salen Egypt, de un ambiente they leave from this donde environment eran castigados, where they were punished. tenían que sembrar, tenían que trabajar They had to sow, they had to work, y se olvidaron de ese castigo. and they forgot all about that. Y en el desierto, And in the desert, cuando Dios le proveía lo que podrían comer, when God provided for them their comenzaron a manna, quejarse they began to y complain. desearon regresar And they wanted to go back a ese lugar to that place of simplemente por slavery las cebollas. simply because of food. Quizás una mentalidad de escasez Perhaps a mentality of lack también puede producir una mala administración can also cause you to misuse o un what you have. espíritu de avaricia
or a spirit of wanting more. ¿Recuerdan a aquel hombre que recibió los talentos? Remember the man who was given the talents? Otros recibieron muchos Some received many y él talents, recibió poco. and he received just a ¿Y qué few. hizo? Lo escondió. And what did he do? He Tomó hid lo it. poco que tenía He took the little bit that he y lo had, escondió. and he hid it. Y a veces así hacemos. And that's how we do Tenemos una sometimes. mentalidad de retener, We have a mentality of hanging de on guardar, to y save, no somos bondadosos and we're not generous porque tenemos un espíritu de escasez. because we have a spirit of lack. Pudiera seguir hablando. And I could keep going down that Por line. ejemplo, pudiésemos hablar de lo que impide la generosidad. We can talk about things that limit generosity. También pudiésemos hablar de la falta de fe We could speak about lack of y faith cómo limita los milagros. and how that limits miracles. Cómo podemos tener unas prioridades How we have priorities incorrectas that are incorrect a través de una mentalidad de escasez. through a mentality of lack. Ahora, no hay nada como un momento de necesidad There's nothing like a moment of need que pruebe nuestra mentalidad de escasez. that will try our mentality of lack. Cuando usted comienza a tener menos When you begin to have less, o está en un ambiente donde la cosa comienza a apretarse, or we're in an environment where things are getting tight, esa mentalidad de escasez desea apoderarse de that nosotros. mentality of lack is going to want to overcome Y you. tenemos que saber And we need to learn cómo manejar ese espíritu de escasez how to manage that spirit of para lack que pueda haber abundancia, ensanchamiento so there could be abundance and en expansion medio de cualquier territorio o temporada que nos podamos encontrar. in the midst of any territory or season we might find ourselves Y la in. palabra nos habla de una persona And the Word of God speaks to us about a que leímos en person esta mañana that we just read about this que morning. precisamente estuvo en un momento de escasez y necesidad He was in a moment of need, of lack, y tuvo que superar esa mentalidad, and he had to overcome that mentality, aunque era una situación real, even though it was a very real pero había un situation. trato especial But there was a special treaty que that le God llamaba wanted a to él do that was calling a him cambiar su mentalidad to change his de mentality escasez hacia la abundancia, from lack to abundance, de la sequía a la sobreabundancia por la bendición de to Dios. drought or the overabundance of blessings. Entonces, en el capítulo 26 de Génesis, So in chapter 26 of Genesis, donde acabamos de leer, where Pastor just read, encontramos que está Isaac. we find Isaac. Y dice la palabra que hay un momento And the Word of God says that there was a donde había moment una hambruna en esa tierra de Canaán. when there was a hunger throughout the land of Canaan. La hambruna viene a raíz de una sequía And this hunger came because of a o un drought. tiempo prolongado It was a prolonged time sin lluvia. without rain. Y eso pues producía que no hubiesen frutos, And so that caused then the harvest to be little, no no fruit. hubiesen alimentos. There was no food. Ya que en la región de Canaán Because in that region of era Canaan, una región que dependía de las lluvias it depended on the rain para que pudiera haber agricultura saludable. in order for them to have a good harvest. Era la única forma And it was the only way, de poder regar la siembra con lluvia, con agua, perdón, it a was, través de la lluvia. that was the only way they could get water was through the rainfall. Entonces, en estos momentos, And so in that moment, usualmente las personas que vivían en esa región usually the people who lived in that region, decidían emigrar they decided to hacia, migrate hacia Egipto. to Egypt. Salían de esa región, They left that region iban rumbo a Egipto, and they were on their way to Egypt porque en Egipto había un proceso diferente, because in Egypt things were different. donde la alimentación era más pronunciada Where food was more readily y estaba available más presente y más estable. and it was a much more stable Ya que Egipto está cerca del río Nilo, because Egypt was close to the Nile River. y ahí pues podían suplir el agua necesaria And so they had the necessary water para producir alimentación. to produce their crops. Por tanto, cuando vemos la historia, So when we look at the story, Abraham fue uno de esos que también salió de esa región Abraham was also one that came from para that region dirigirse a Egipto, to go to Egypt en una área donde pudiera pues sobrepasar o sobrellevar esta sequía que había en Canaán. to go to a place where they can overcome or pass this time of Entonces drought. Isaac dice, voy a salir de esta región, So Isaac said, I'm going. voy a salir de este ambiente I'm going to leave. y me voy a dirigir a un lugar más seguro para mi familia. And I need to go to a safer place for my family. Imagínense que la situación tenía que ser difícil, Imagine the time must have been very tough, dura,
very y difficult, sin esperanza hacia el futuro, and with no hope for the future. para que Isaac dijera, voy a tomar mi familia In order for Isaac to say, I'm going to take my y me family, voy rumbo hacia Egipto. so I'm going to go to Egypt. Y en ese camino, So in that journey, él antes de llegar a Egipto, before he arrived, llega allí a Gerar, he gets to Gerar, donde era un territorio de filisteos. where there was a Philistine territory. Y ahí está un tiempo. And he was there for a Y time. mientras está ahí haciendo planes para ir hacia Egipto, And so he's planning his time to go to Egypt. Dios se le aparece God appears to him. y le dice lo And siguiente he tells him the following. en el versículo 2. Y ahí se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. He told him, do not go to Egypt. Stay in the place where I am going to give to you. Yo me imagino que quizás Isaac en ese momento tenía miles de preguntas I can imagine Isaac had many y questions. decía, pero mira la situación que hay, He said, Lord, but look at the situation. mira lo que está a mi alrededor, Look what's happening around us. mira cómo me siento, Look at how I'm feeling. arranqué con mi familia, I left with my estoy en family. esta tierra de Canaán, And I'm in this place of Canaan donde no hay mucha where esperanza, there's not much hope. donde no hay nada positivo a mi alrededor. There's nothing positive Y Dios around le dice, me. pero no te vayas, But God is telling him, quédate en don't la leave. tierra que te voy a decir para que habites en ella. Stay in the place where I will reveal to you. Y en este proceso de preguntas, And so in this process of questioning, y en este proceso de discernir lo que era la voluntad de Dios, and in this process of discerning the will of God, algo muy importante que sucede. something very important En el happens. versículo 4, In verse 4, Dios comienza a tratar con Isaac, God begins to work with, porque había una Isaac. mentalidad que tenía que cambiar. Because there was a mentality, a Había mindset he had to algo que change. tenía que suceder Something en la vida de that Isaac, had to happen within que había him. conocido la historia de su padre He knew the story of his y forefathers, sabían que habían promesas sobre su vida. and he knew that there were promises Y over es his life, posible que él dijera, and it was very possible that la he said, promesa que tengo en mí, the promise tengo that I que yo have, protegerla, I have to protect tengo that, que guardarla I have to y watch tengo over que it, hacer todo lo posible and I have to do everything possible para que se pueda dar. so it can come to pass. Y por tanto, si me quedo aquí, So if I stay here, la promesa no se va a dar. the promise won't Pero come. Dios le dice a él, quédate donde estás. But God is telling him, stay Y where you después le are. dice lo siguiente, And he tells him the following. multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo. I will multiply your descendants like the stars of the heaven. Y daré a tu And I descendencia will todas estas tierras. give to your descendants all of this Y land. todas las naciones serán benditas en tu simiente. And all the nations of the earth will be blessed. Entonces, mire lo que Jehová está hablando con Isaac. Look at what God is telling Isaac. Y le está diciendo, quédate donde estás. He's saying, stay where you are. Porque el responsable de hacer cumplir la promesa Because the one that's responsible for fulfilling the promise soy yo. is me. Después que tú obedezcas As long as you obey y hagas lo que tienes que hacer, and do what you have to el do, que va a cumplir la promesa soy yo. the one who will give the promise is me. Por tanto, quédate donde estás, So stay where you are. quédate firme, Stay steadfast. porque hay una promesa sobre tu vida. Because there is a promise of God Y over yo me your life. imagino que comenzó a hablarle a Isaac. And I can imagine him talking to Isaac. Y la palabra quizás limita esta conversación. And the word of God may not give all the details Quizás of the no entra en todos conversation. los detalles, pero dentro de lo que Jehová comienza a But decirle, among the things that he tells dice, him, Isaac, he says, te Isaac, voy a multiplicar I'm going to multiply y tu you, descendencia and your descendants será como la descendencia de las estrellas, el will número de las estrellas. will be like the stars without Como le number. dije a tu padre, Just as I told your mira father, hacia el cielo, look to the heavens, mira las estrellas, look to the stars. así como no las puedes contar, In the same way you cannot count them, todavía hay una promesa sobre tu vida there is still a promise que over your life que se llama multiplicación. that is called En multiplication. otras palabras, hay ensanchamiento. There is increase. Estás designado para multiplicarte. You're already assigned to be Estás multiplied. señalado para crecer. You're already set out to No grow. importa las circunstancias que te It encuentres. doesn't matter what circumstances Isaac, you find yo yourself te in. digo Isaac, I've que hay already una told you promesa that there is a de promise multiplicación sobre tu of vida, multiplication over your life, sobre tu familia, over your family, sobre tu casa. over your Y home. yo entiendo que Dios nos habla en esta mañana. and I understand that God is A speaking alguien to us. Dios le quiere decir
decirle en He's esta speaking to mañana, someone this morning. recuérdate que hay promesas de parte de Dios. Remember, there's a promise from God over your Recuérdate que life. hay promesas de parte de There Dios. are promises from God. Dios te va a multiplicar. God is going to Dios te va a multiply you. ensanchar. He is going to Por increase tanto, you. te dice en esta And mañana, so this is why he tells you this morning. confía que el que comenzó la obra Trust in the one who began the la work va a terminar. is faithful to Y fulfill que it. esto se trata de un asunto de Él. And it's his turn. Él lo va a hacer. He will do it. Alguien se atreve con decir conmigo en esta mañana. Some, can you say Alguien it? que crea que está destinado a multiplicar. Someone who says, I am Alguien destined to que be crea que multiplied. está destinado a ser I bendecido. am destined to be blessed. Que te atrevas a That decir, you would dare to say, Él lo va a he will hacer. do it. He will do it. Entonces, es interesante And so interesting. porque en medio de un momento de donde todo parece que estaba echando hacia atrás, In a time where everything seemed to be going nadie backward, estaba creciendo, multiplicándose. no one was really increasing or multiplying at the Si time. pudiéramos transportarlo a este tiempo, And if we could transfer it to this time, quizás los negocios cerrando, maybe the business is closing, aquel yéndose a la quiebra, people going into el bankrupt, otro a la quiebra, other people as perdiendo well, esto, perdiendo lo otro. losing so many things. En un ambiente como ese, And it was that kind of cualquiera environment. busca para poder sobrevivir. Anybody would try to look how to survive. Pero Dios le dice a Isaac, But God tells Isaac, tranquilo y quieto, relax, be tranquilo y quieto, still, relax, be quédate still. en la tierra Stay where you are, donde yo te he puesto, where I have porque placed es you, allí en ese lugar because it is there in que that hay place propósito de that there is multiplicación. a purpose of multiplication. Alguien entiende que Dios quiere Does multiplicarte, someone understand that que God Dios wants to quiere increase crecer, you? He wants to que Dios multiply you. quiere He expandir. wants to expand. Entonces hay with you. momentos de salir So there are times where we need y to hay move, momentos de estar quietos. and there are times where we need to be still. Hay momentos de expandirlos en formas diferentes. There's ways that we can expand in different ways. Pero Dios quería trabajar con But Isaac. God wanted to work with Isaac Dios quería specifically. trabajar con esa mentalidad de escasez He wanted to work on that mentality of lack que estaba en todo su medio ambiente. that was everywhere around him. Y para trabajar con él, And in order to work with tenía that, que recordarle de su esencia, he had to remind him of his essence, de la virtud que estaba en él, of the virtue that was within de him, multiplicación. of multiplication. Y en los peores momentos, And his worst Dios moments, le recordará de esa palabra, God reminded him of de that esa moment, promesa. of that promise, of Cuando that nuestra word. familia parece que está en lo peor, When our family seems like it's in the worst cuando moments, nuestra finanza parece que está en lo peor, when our finances Dios seem te to be dice, the hey, worst, hey, hello, un momentito, God says, hey, reminded, no creas el reporte del médico, don't believe the ni medical del report abogado, or the lawyer ni report de aquel que no conoce lo que yo he compartido contigo, or the one who doesn't really know what I've porque es shared una palabra with you. que yo te he dado en la intimidad, Because there is a word I've given hay you in una our palabra que personal yo te he time. dado en el secreto. In the secret time, Cambia tu mentalidad, change your mindset, porque es tiempo de ensanchamiento, because it is time to es increase. tiempo de It crecimiento, is time for no es growth. tiempo de esconderte, It's not time to no es hide. tiempo de salir corriendo, It's not time to es leave tiempo de ensanchar. It is time to enlarge. Alguien que diga conmigo en esta mañana, ensanchar. Enlarge. Entonces, algo sucede en Isaac, So something occurred within Isaac, porque cuando él recibe esta palabra because when he receives the word y él recibe este impacto en él, and he receives the impact over his lo life, próximo que él hace, the next thing he does, me dice que algo había cambiado en él, it tells me that something changed. que with him. algo había cambiado en su mentalidad y en su Something espíritu. had changed in his mindset and his spirit. Porque mire lo que dice el versículo 6. Look at what verse 6 says. Habitó Isaac en Gerar. So Isaac stayed in Gerar. Lo primero que nos dice es que habitó. Entonces, habitar aquí To stay, no es simplemente rentar un lugar it's not just to rent a space por la noche, temporary for ni the por una night semana. or for a week. Ni habitar significa quedarse en una casa de campo ahí cerca. And stay doesn't mean just to have a little shack in the No. country. Habitar es echar raíces. To stay meant to put down roots. Habitar es hacer de ese lugar To stay means to como make un that lugar place permanente as a permanent place. en su momento. Entonces, Isaac dice, no, si Dios me dijo que aquí me voy a quedar, So Isaac said, if God told me this is where I'm supposed to stay, entonces voy a echar raíces. then I'm going to
lay down roots. Voy a establecer mi I'm territorio. going to establish my family here. Aunque estoy en este lugar, porque la situación de Isaac él era forastero en ese lugar. He was a journeyman in that place. En ese lugar, quizás él no debería tener o buscar derechos en ese lugar. He perhaps didn't have any rights in that place. Pero allí en aquel lugar, But in that donde place, parece que él no pertenecía, where it seemed like he didn't belong, tierra de Filisteo, a place of the Philistines, comenzó a echar raíces, he began to put down roots. comenzó a He establecerse. began to establish himself Quizás there. compró casa, Perhaps he bought a home. compró carro, Maybe he bought a car. buscó escribió a los niños a la escuela, no sé qué hizo, He put his kids in school, pero se estableció en aquel lugar. but he established Sí, himself cuando there. alguien se establece en un lugar, Because escuche when bien, someone establishes se himself, compromete con ese lugar, then they're committed to that place. se compromete a tal nivel They're committed to such a que level. busca el bienestar de ese lugar They look for the best for y that place. busca cómo puede ser productivo en el lugar que Dios le ha traído. And they look to see how can I be productive in the Porque place where una God placed persona me. que no eche raíces So someone who's not really no rooted in tiene a place, sentido de they pertenencia, don't feel like they don't belong. y al no tener sentido de pertenencia And if you feel like you don't nos belong, robamos de las bendiciones then we miss out on que blessings Dios puede tener para nosotros that God can have for en el us lugar donde nos has establecido. in the place where He has Si established no us. echamos raíces, If we don't lay down no roots, esperemos gozar de los beneficios we cannot then expect the benefits prometidos a todo aquel que echa that raíces. are promised to anyone who is established. Mire lo que Jeremías 17, 7 y 8 dice. Bendito el nombre de el que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Blessed is the man who trusts in God and puts his trust in Him. Dice, será como árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces de corriente y no teme que llegue el calor. Sus hojas siempre están verdes y en época de sequía no se angustia ni deja de dar fruto. Thank you, Jesus. Wow. Let that sink in. Deje que eso. Dice, el que se compromete, The one who commits, el que echa raíces, the one who lays down roots, comienza a echar raíces a profundidad, deep roots, que encuentra agua. where they find water. Y cuando anuncian que viene calor, And when the heat wave is que viene coming, tormenta, or the storm is que coming, viene sequía, where a drought is dice coming, la palabra que no se angustia, the word of God says it will not no be se pone worried. nervioso, It won't be worried or no nervous. pierde la paz, It won't lose their porque peace sabe que tiene because raíces he knows that he has their roots en la roca, in the rock, en aquel in the one que es el autor de la vida, who is the author and giver of life. que se turbe aquel que no tiene raíces, Let the other one who's not que rooted se get llene de confused. angustia aquel que no sabe la tormenta, Let them be full of anguish. que pierda la mente aquel que no sabe lo que va a suceder si viene una categoría 3. The one who's going to lose their mind is the one who doesn't know Pero what aquel they'll que do tiene when a heavy raíces storm comes. No tiene por qué temer. But the one who is No tiene rooted por qué temer. has no reason Así es que to Dios fear. nos dice en este So día, God is telling cuando un us, cambio de mentalidad de escasez when we shift our mindset from lack hacia la sobreabundancia, to overabundance, lo primero que hacemos the first thing we es que do comenzamos a echar raíces. is we begin to lay down roots. Comenzamos a echar raíces. We begin to get Si Dios me rooted. trajo aquí, If God brought me here, aquí me voy a comprometer. this is where I will be. Aquí voy a trabajar. This is where I will work. Aquí voy a hacer. This is where I will Aquí do. voy a estar. This is where I'll be. Y lo segundo que hace, dice que sembró. The Word of God says He planted. Esa palabra no parece algo tan significante. It may not seem that important, Pero acuérdese lo que dice en el versículo 12. but remember what it said. La parte de, y sembró en aquella tierra. He planted crops in that land. Cuando te dice aquella tierra, When it says in that te está land, hablando de la tierra que está seca, it's talking about a dry land. árida, It's arid, que no tiene posibilidad de producir. with little possibility Dice, of producing. en aquella tierra, But in that él no land, se fue a otro lugar a sembrar. he didn't go Él no buscó sow otro seed terreno somewhere de else. sembrar. He didn't buy land somewhere Voy a else. sembrar. Si Dios me trajo aquí, He said, if God brought me aquí here, yo voy a sembrar. this is where I'll Aquí yo sow. voy a sembrar. This is where Y I'll sow a comenzó a seed. sembrar en aquella tierra. And he began to sow in that land. Porque la siembra siempre es un acto de fe. Because to sow a seed is an act of Pero faith. especialmente en hambruna y cuando hay sequía. But when there's a hunger and a En una drought, tierra que está azotada.
por la sequía. A place that has beaten down the land by the drought. Entonces, yo me imagino que los filisteos que estaban allí alrededor, So I can imagine the Philistines around him. pero ¿qué hace este hombre? Saying, look at this guy, what is he doing? Porque sembrar cuando la tierra está seca Why is he sowing a seed in dry land? se consideraba como un desprecio a la semilla, It was considered a waste of the seed. porque la iba a perder, You're going to lose it. no la iba a sacar. You're not going to get anything Entonces, from it. la gente esperaba. So people would usually Y wait. yo You imagino los que están allí, los filisteos miraban y decían, pero ¿qué hace este hombre loco? can imagine the Philistines saying, this guy's No crazy. conoce nuestra tierra, Doesn't he know our land? no conoce nuestro ambiente. Doesn't he know the environment? Y yo me pongo en esa mentalidad. And I get in that. Y yo comienzo a visualizarlos a ellos. And I begin to visualize En un them. momento de sequía, él allá sembrando, haciendo, excavando, In a moment of drought, he's digging and Sembrando. sowing, excavando digging, y sembrando. Sowing. Y otros allá escondidos del sol. and others hiding in the shade. Pero yo me imagino que Isaac But I can imagine Isaac diría, no, si Dios me trajo aquí saying, if God brought y me me here, dijo que aquí me va a and this bendecir, is where he's going to bless me, entonces yo tengo que hacer lo que yo pueda then I hacer, got to do what I can lo do. que esté a mi What is alcance. in my reach. El resto depende de The Dios. rest depends on Pero God. ¿qué es lo que yo puedo hacer? But what is it that I can Yo do? voy a sembrar. I'm going to sow a seed. Yo voy a sembrar. I'm going to sow Y a yo seed. imagino que con cada semilla que él ponía, la excavaba With every seed that he would dig and Sembraba. place, y diría, en el nombre de Jesús, he must have said in the name of en el Jesus, nombre del in the name Padre, of the Father, en el Dios de mis padres, in the name of the God en of el my nombre fathers, de aquel que prometió in bendecirme. the name of the one who promised Yo me to bless imagino que me. quizás tomaría cada semilla I can imagine every y seed diría, taking. semilla, tengo noticias para ti. Said, seed, I've got news Yo for sé you. que alrededor aquí está seco. I know around here Mire it's cómo dry. se ve. Look at how it Está looks. feo. It doesn't look too Nadie nice. está sembrando. No one is Pero sowing. semilla, tengo noticias para But ti. seed, I've got news for Dios you. a mí me ha dicho God has told que me me va a multiplicar. that he's going to Y multiply como me. Él ha dicho que a And mí me va a because he said it, multiplicar, hay un espíritu de There is multiplicación a spirit of que multiplication corre a través de todo lo que está en mis manos. that runs through everything that comes Entonces, through my yo voy hands. a transmitir So I'm going to transmit ese that espíritu de spirit of multiplicación multiplication en esa semilla in that y seed. te voy a plantar And I'm going to y sow te voy it. a profetizar And I'm going to y prophesy te voy a over that decir seed. And I'm going to que tell tú that vas a seed dar fruto, that you will bear que tú fruit, vas a crecer, that you will grow, que tú vas a that you multiplicarte will multiply, aun cuando nadie más lo esté haciendo. even where no one else is doing it. Alguien tiene que hablarle a la semilla, alguien Someone tiene que needs hablarle a to la speak to your semilla. seed. Quizás tú no tienes mucho en las manos, Maybe you feel like you don't have much in pero your si hand. mira, But if you look, por lo menos tienes una semilla. you got at least one seed. Háblale a la semilla. Speak to that seed. Excava, Dig. siembra la semilla. Sow it. Él no podía controlar cuándo iba a llover, He didn't have control over when ¿Qué it era would lo que iba a rain hacer? or what would come. pero sí lo que podía hacer But what he could do era sembrar. was to sow a Te seed. tengo noticias. And so I've got news for you. Eclesiastés 11:7 dice, 11:4 dice, Ecclesiastes el 11:4 que vigila says, el viento whoever watches the no wind siembra, will not plant. y el que contempla las nubes Whoever looks at the clouds no va a cosechar. will not reap. Si te pones a mirar los tiempos If you start looking at the times y esperar el momento específico y perfecto and waiting for the perfect time para sembrar, to sow, nunca lo vas a hacer. you won't do it. Nunca, You won't. nunca. Si vas a esperar que tenga X cantidad de dinero en el banco para entonces hacer algo, If you're going to wait until you have X amount of money in the bank and then you're going to do something, cuando Dios me dé esta cantidad, yo voy a bendecir then a la when iglesia. God gives me this amount of money, then I'll bless the church. Y hasta nos comprometemos con Dios sin saberlo. And we'll commit with God without even realizing it. Si esperamos eso, And we wait for it. es posible que nunca ocurra. And it's very possible it may not come. Si Dios ha puesto algo en tus manos, la semilla que ha puesto y espera para que la lluvia venga, And if God has placed something in your hand and you're waiting for the rain to para come, prepararte, puede ser que nunca to venga. then get ready, perhaps you'll never get ready. Pero Él comienza a hacerlo cuando nadie más lo está haciendo. But he begins to do it when no one else is doing it. Cuando nadie más creía. When no one else could believe. ¿Por qué? Why? Porque había visto un cambio de mentalidad Because there was a change in his mindset, en la vida de Isaac in the life of Isaac, para ver la multiplicación. in order to see multiplication. Ponte de pies conmigo en esta mañana. Quiero cerrar este sermón.
Escúchenme bien. Dios trabajó con Isaac. God worked with Isaac. Trabajó en él y no en el ambiente. He worked in him, not in his environment. No trajo la lluvia para que Isaac se quede. He didn't bring the rain in order for Isaac to stay. No. Trabajó con Isaac. He worked with Isaac. Comenzó a tratar en su espíritu y en su He mentalidad. began to work in his spirit and his mindset. Y él comenzó a operar bajo esa palabra que había sido desatado sobre él. And he began to work and move through the word that was deposited over Y him. comenzó a hacer. And he began to work. Yo le pudiera hablar de muchas cosas, I can talk to you about many things. de su trabajo, de su casa, pero yo le quiero hablar de aquí de casa porque es lo que tenemos común. I'm going to talk here on the house because this is what we have in common. Es tiempo de sembrar. It is time to sow. Si Dios le ha traído aquí, If God has brought you here, es tiempo de usted conectarse it's time for you to connect. y es tiempo de usted hacer algo And it's time for you to do something. en medio de la situación que usted pueda estar atravesando. In the midst of whatever situation No you're going espere que through. usted tenga más tiempo, Don't wait till you have more que esté time, mejor de salud, till you're in better health, que las circunstancias sean ideales, till your circumstances are que usted ideal. arregle ciertas cosas en su vida. You got to fix certain things in No, your no. life. En medio de esa situación, In the midst of that situation, excava dig y comienza a sembrar and begin to sow a en el seed territorio donde Dios in the te ha land llamado, where God has called you to be, donde Dios te ha puesto. where God has placed you. ¿Y sabe lo que dice la palabra? You know what the Word of God says? Que cuando él hizo todo esto, algo que parece insignificante. That when he did all this, something that Vamos a seems repetir el insignificant. versículo 12. I'll say it again, verse 12. Isaac sembró en aquella región. Y dice, y ese mismo año cosechó al 100 por 1, And the same year he reaped 100-fold porque el Señor lo había bendecido. because the Lord had blessed him. Eso parece algo como que, en el mismo año. It says, oh, in the same year. Pero aquí hay unas cosas sobrenaturales que están surgiendo, But there were supernatural things that are occurring que Dios desata that God releases cuando nosotros cambiamos de mentalidad y nos ponemos en acción. when we change our mindset and we get moving. Porque cuando dice ahí ese mismo año, Because when it says that same year, se refiere a que usualmente usually en una tierra donde hay sequía, in a time where there's drought, la primera lluvia lo primero que hace es preparar el terreno. the first rainfall only prepares Por the tanto, las land. personas esperaban hasta que hubiese las primeras lluvias People would wait for the first few para que el rainfalls terreno pudiera prepararse, so that the earth would be ready. pudiera recibir vida It would receive life again, y que se convirtiera en un terreno fértil. and it would be a fertile land. Porque si no, no iban a lograr. Because if not, they Y weren't going to eso accomplish pudiera, anything. dependiendo de la sequía, eso pudiera ser un acto de meses o de años And depending the drought that was occurring, it could be months or years para que la tierra esté preparada. for the land to be ready. Entonces, imagínense, en ese mismo año él siembra But imagine in the same year that he sowed a y da seed, fruto ese mismo año. that same year it bears fruit. No se esperaba que hubiese fruto, They weren't even expecting a harvest. quizás por 2 o 3 años, Maybe for 2 or 3 years. pero en ese mismo año But in that hubo same year, fruto. there was fruit. ¿Sabe qué me señala eso? You know what that tells Que me? hubo un tiempo de aceleración. That there was a time of Hubo acceleration. un tiempo de aceleración. There was a Escuche time bien. of acceleration. Tiempo de aceleración. A time of Que lo que acceleration te toma a ti un año, that would take you a year, Dios lo hace en meses. God will do it in months. Lo que te toma meses, Dios lo hace en What'll take you semanas. months, God will do it Y in weeks. cuidado que lo que te puede tomar años, And what could take you years, Dios lo hace en días. God can do it in a matter of Porque Él days. se acelera. Because He will Él accelerate se it. He acelera will accelerate it a cumplir su to promesa. fulfill His A un promise. tiempo de aceleramiento. Un tiempo de There avance. is a time of Un increase, of tiempo de advancement, empuje. a time of Un push. tiempo donde usted está, no sé si usted se está conectando a lo que estoy diciendo en I esta don't know if you're mañana. connecting with what I'm Pero hay saying, momentos que usted quiere caminar a 10 millas por hora. but there are times where you want Y to walk 10 parece que miles an Dios te está hour, llevando a 100 and you millas feel por like hora. God is dragging you Y along usted at dice, pero 100. ¿qué es esto? You say, what is going
going Cógelo on. más suave. Take it easy, No Lord. estoy preparado. I'm not ready No, for no, this. pero hay momentos de But there are aceleramiento. times of Hay acceleration. aceleramiento en la Times casa. of Hay acceleration. aceleramiento para tu There is testimonio. acceleration over Hay your life, aceleramiento para tu ministerio. over your ministry. Hay aceleramiento para lo que Dios pone en tus There is manos. acceleration for what God puts in Alguien your en esta hands. mañana, Someone this morning dele gracias a Dios who can thank God porque ha llegado el momento because the time has come. donde Dios va a acelerar God will speed you la up obra que ha and comenzado. speed up the work that He has already started. Y no solamente eso, And not just that, hubo un crecimiento exponencial. there was exponential growth Bajo buenas condiciones, in good excelentes conditions, condiciones, excellent se conditions. producía quizás el 25 veces, o sea, una semilla daba 25 frutos. Usually it would be one fruit or one seed and Pero aquí en 25 ese mismo año, fruits. But in that year, de una semilla, from one seed, produjo 100. it was 100. Así es que un crecimiento So exponencial, it was exponential growth. un crecimiento fuera de lo normal, Something that was out of the ordinary. un crecimiento sobrenatural. A growth that was Y supernatural. lo último que vemos, And the last thing we see, dice, porque el Señor lo había bendecido. we see that the Lord had blessed him. ¿Qué marcó la diferencia? What made the difference? Que el Señor se empeñó de bendecirlo. That God wanted to bless him. Dije, lo voy a bendecir en esta He said, temporada. I'm going to bless him in this season. Yo quiero bendecir a fulano de tal en esta I temporada. want to bless you in Y hay this season. familias aquí que Dios ha determinado que en esta temporada And te God- va a bendecir. And there are families here that God has determined Te to va bless you a in this season. multiplicar. He will multiply No you. importa lo feo que se vea a tu alrededor. It doesn't matter how ugly the Cuando surroundings may Dios seem. se empeña contigo, When God decides that He's Hey, going to do it cógelo with en you, serio. then take it seriously. comienza a sembrar. Begin to sow. Porque Dios se va a encargar de multiplicar, Because God will take care of the de ensanchar multiplication. tu territorio, To increase your territory. de hacer lo imposible posible para tu To vida. do the impossible Entonces, possible for your yo- life. Yo cuando leía esto, yo decía, Señor, pero So ¿cómo when I ocurrió read esto? this, I would say, Lord, Porque la palabra implica because the word implies que el único que quizás fue bendecido a este nivel. the only one who was blessed to this Fue level Isaac. was Isaac. Entonces, aquellos que se habían reído de él, Those who had laughed at se him, habían mofado de those él, who had made fun of him. habían dicho, mira ese que está perdiendo el They tiempo, were saying, look at him, he's mira losing his ese loco time. lo que está haciendo. He's just wasting Ahora, his time. cuando comienza a ver que está creciendo, Now when they see that dicen, they adiós, grow, pero ¿qué es esto? they say, what's going on? En medio de una sequía, In the midst of a drought, en medio de un momento oscuro, in the midst of a dark está time, floreciendo, he's growing hard. está saliendo a la brote. Something is coming Dios up está here. haciendo algo. He's doing something. Ellos tuviesen que romperse la cabeza Their minds were just porque algo blown que se supone que no sucediera because something that shouldn't está happen sucediendo was frente occurring de sus ojos. right in front of their very own Se eyes. está multiplicando They're multiplying exponencialmente. exponentially. Entonces, yo decía, pero, y llegué a esta conclusión. Una de dos cosas. I arrived to the conclusion it's one of two things. Usted sabe, aquí en la Florida esto sucede de vez en cuando. Here in Florida, this happens every once in a Usted ha ido while. por ahí en la 75 o 275 o 4 You've been down the highway, y de repente hay una lluvia que cae and all of a sudden a rain comes y down, usted la ve frente a usted and you see it in y front of usted you, sequito acá and you're dry over here, y usted pasa por esa lluvia and you go through that rain, y todo su carro se inunda con esa agua and your car is just soaked with the rain, y usted lo que hace pasa un poco and you go a little y further, allá está igual de seco como estaba and antes. it's dry on the other side. ¿Sabe lo que estoy hablando? You ever hear? You know what I'm talking Esa about? figura me vino a la mente. So that came to my Dije, mind, es posible and I said, Lord, it's possible. que Dios en ese momento dijo, It's possible that Lord yo voy a said, llover en el terreno de Isaac. I'm going to reign in Isaac's Voy territory. a llover en el terreno de aquel que ha sembrado. And the one who has already sown a Voy seed, a llover en el terreno de aquel I'm que going me to reign creyó, over the person who's que believed in tiene mentalidad the one who has a mentality de crecimiento, of growth, de of multiplicación. multiplication. En ese terreno voy a llover. That's where I'm going Entonces, to reign. a mí me vino como esa figura en mi mente. That just came through my Yo mind. dije que llueva en mi terreno. I said, let it rain on Que my llueva en mi territory. terreno. Let it rain on my Porque yo he territory. sembrado. Because I have sown a Y si seed. no he sembrado, And if I haven't, voy a sembrar then I'm going to sow para que llueva en mí. so that it could rain in my Alguien esta territory. mañana que le atreva a decir, Dios, llueve, llueve, llueve. Say, Lord, Llueve rain. en mi terreno. Rain over my territory. Llueve en mi terreno. Rain over my territory. Llueve en mi terreno. Rain over my territory.
Dios está a punto God is at the de point abrir la ventana de los cielos. of opening the doors of Y alguien heaven. dijo por ahí, alguien dijo, Someone said, ha comenzado a llover it began to rain, y la lluvia no se va a and it's detener not going to stop hasta que veamos lo que Dios va a hacer. until we see what Hasta God que said he veamos would lo do. que Dios va a hacer. Until we see Así what es God que was said he would do. celebra en esta mañana. So that's right. This Celebra en morning, esta celebrate. mañana. Celebrate. Celebra en esta Celebrate. mañana que Dios te ha llamado para expandirte, That God has called you para que crezca, to expand, to para grow, que te ensanches. to increase. Dile a alguien en esta mañana, Tell someone, dile que Dios llueva en mi terreno, let God reign over my que Dios territory. llueva en mi terreno, Let him reign over my que Dios territory. llueva en mi terreno. Let him reign. Gracias familia por haber escuchado el mensaje de esta semana. Espero de que haya sido bendición a su vida y que la palabra haya ministrado. Toma un momento para suscribirse a nuestro canal de YouTube y también le pedimos que por ello usted deje un comentario dejándonos saber cómo esta palabra ha ministrado a su vida. Les amamos y le esperamos esta próxima semana.